recién han llegado, que hoy existe una teología llamada teología de la última generación. Para ellos, tener naturaleza pecaminosa, el ser humano tener naturaleza pecaminosa no es un problema frente a Dios. No crea desventajas, no crea una interrupción frente a Dios. Para la teología de la nueva generación, tener naturaleza pecaminosa significa tener tendencias al pecado, inclinaciones al pecado, propensiones, intenciones, pero a su vez esto no es considerado como pecado hasta que se convierta en acciones. De manera que bajo esta premisa o bajo esta base, ellos proponen y concluyen diciendo que el ser humano es pecador cuando decide serlo. Cuando decide serlo, el pecado se convierte en una acción. ¿Sí? Habíamos dicho también que esto cuando lo trasladan a Jesús, ¿no? Lo mismo que significa aquí, significa también para Jesús. Que Jesús tuvo tendencias, tuvo inclinaciones, tuvo propensiones al pecado, pero que no se hizo pecador porque Él lo reprimió, Él lo resistió, y que una inclinación no encontró una expresión en Él, por lo tanto, Él es considerado sin pecado bajo esa premisa. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no fue considerado pecador? ¿Por qué Cristo no pecó? Porque Él resistió a esa tendencia. Exactamente. Es por eso ahí dice, ahí tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. Eso es la postura, eso es la base, eso es la raíz, eso es la esencia de la nueva. Tenemos que imitar a Jesús. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que imitar a Jesús. Así como Jesús venció, así como Jesús resistió, así como Jesús luchó, ¿no? Nosotros también tenemos que ser. Eso es la tendencia, eso es lo que apunta a esta nueva teología. Muy bien, eso creo que eso fue el resumen de lo que hemos estado hablando inicialmente, ¿no? Entonces, ¿por qué la naturaleza, estábamos diciendo, por qué la naturaleza pecaminosa causa en nosotros una desventaja? ¿Por qué para nosotros es un problema? Sí. Más atrás. Ahí está. El texto bíblico dice, siga dentro del texto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y en otra versión dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Entonces la Biblia ya nos presenta que la naturaleza pecaminosa ya es un problema para el ser humano. ¿Pero por qué es un problema? ¿Por qué la naturaleza pecaminosa es un problema frente a Dios? Vamos a ver el siguiente párrafo. Damos en un resumen. ¿Por qué? ¿Sigue usted? Siga, más adelante. Más adelante. Ahí está. Porque nuestra naturaleza, ¿cómo está? ¿Cuál es la condición de nuestra naturaleza pecaminosa? Está en armonía ¿con quién? Con la naturaleza de Satanás. ¿Y por qué mi naturaleza pecaminosa con la naturaleza de Satanás está en armonía? Porque en la naturaleza pecaminosa radica, está instalado el principio que cosa del egoísmo. Y dice que el egoísmo es el espíritu de Satanás y es el principio del gobierno satánico. De manera que mientras yo poseo, mi naturaleza posee ese espíritu, ese egoísmo, ese principio, entonces estoy en armonía. Estoy bajo el reino de ¿quién? ¿De Dios o de Satanás? Satanás. Así de sencillo. Estoy bajo los principios
regido bajo los principios del reino de Satanás, porque el principio del egoísmo que está instalado en la naturaleza del hombre, eso le facilita a estar en esa condición armoniosa con el enemigo. Claro, está. Por eso Jesús le dijo, vete Satanás a Pedro cuando... Exactamente. Claro, porque vio que estaba en eso. Ya. Muy bien, siga. Entonces, dice, fueron el orgullo y la ambición albergados en el corazón de Satanás, los que le desterraron del cielo. Estos males están profundamente arraigados en nuestra naturaleza caída. Están arraigados, es algo propio del ser humano. No es una semilla que Satanás lo siembra después que naces. No es, hermano. Es algo propio. Vamos a ver más adelante qué dice. A ver. Dice, el primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad, o sea, nosotros, sí, generación, nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Propios. Algo propio. Inherente, es algo propio, algo natural. No es algo que se adquiere después, hace algo propio de nosotros, del ser humano. ¿Siga usted? Hermano, y la desobediencia es pecado, ¿no? Claro, exactamente. No, desobedeció. ¿Qué es inherente? Inherente es algo que es parte de la esencia, de la forma de la naturaleza. Bueno, eso ya lo entendemos. ¿Sigue usted? Por el tiempo. Ya. ¿Por qué más nuestra naturaleza pecaminosa nos causa problemas delante de Dios? Porque dice aquí, podemos gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero nos costará batallas contra los poderes de las tinieblas y luchas severas contra el egoísmo y el pecado innato. Pues el pecado es el egoísmo. Exacto, pues. Exacto. Entonces, el pecado en la naturaleza pecaminosa es algo innato, es algo propio. ¿Sí? Mientras que en la teología de la nueva generación no. La teología de la nueva generación es naturaleza pecaminosa, es tendencias, inclinaciones, propensiones, intenciones, pero no el pecado innato. Eso lo sacan. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que el pecado es innato en la naturaleza del hombre, somos agustinianos, somos católicos, y todavía se burlan si entonces tienen que bautizar a los niños para que el pecado innato sea borrado. No es así, hermano. Nosotros no somos agustinianos. Nosotros no somos de ninguna de esas corrientes. Somos cristianos. Nosotros somos cristianos. Y creemos en la palabra de Dios. Creemos en el Espíritu de profecía. Y lo que estamos diciendo aquí, lo que dice el Espíritu de profecía, el pecado innato, propio en el ser humano, que nace con eso. O sea, es la forma de ver nuestro estado, nuestra condición, nuestra enfermedad, para poder desear el remedio que viene del cielo. Esto, hermanos, esto es lo que nos hace a nosotros, como dice Elena de White, no solamente indignos delante de Dios, sino rematadamente indignos. Inútiles, dicen. Rematadamente inútiles. Así dice la Elena de White. Porque si esto fuera, si el pecado, la condición de la naturaleza pecaminosa solamente sería esto, hermanos, no necesitamos de exacto, no somos indignos, ¿no? ¿Por qué? Porque basta un poquito de voluntad, de fuerza, que tú resistas esa tendencia. Mientras tú resistas y no te estás mordiendo la lengua por comer carne, pero mientras no comas carne, no hay problema. No te condenamos. ¿Cómo puedes servir a Dios con ese sentimiento ahí? Pues, ¿no? Sí, es desesperante, hermano. Vivir un cristianismo así es desesperante para el ser humano, es deprimente, es vivir una vida ansiosa, no es feliz. Entonces dice, llevar doble vida. Exacto, no eres feliz. Pero en Cristo somos O sea, ahí lo descargas todo. solucionar el caso. Sigue esto. Entonces, ¿por qué los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden? Ya hemos visto, ¿no?
¿Por qué? Porque en la naturaleza pecaminosa, ¿qué cosa está? A ver, sigue usted. ¿Por qué? Porque es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. O sea, si la naturaleza pecaminosa, mis hermanos, no se sujeta a la ley, ni tampoco puede, es porque en la naturaleza del hombre hay un principio operante, un principio contradictorio, un principio en pugna, activo, Exigente. más que una tendencia, un poder que opera en ti, que te domina, que te esclaviza, que solamente obedeces. Pero es dentro de uno, hermano. Claro, dentro de mí. ¿Cuál es ese principio? Digo, ahí está. El egoísmo es la gran ley de nuestra naturaleza degenerada. Romanos 7:23, ¿qué dice? Y veo otra ley, ¿en dónde? En mi mente, dice, que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, ¿cuál es esa ley, ese principio operante que te revela contra Dios? Es el egoísmo. Es el egoísmo. Dice, el egoísmo es la gran ley de la herencia. ¿Y desde cuándo eres egoísta? ¿De cuándo tienes egoísmo? Desde que se engendra, hermano. El momento que Salmo 51 sí, aunque por allí también la teología de la nueva generación le da duro que solamente es un hipérbole y que nada tiene que afectar o referirse a nuestra condición. Es un poema. Oiga, qué terrible, hermano. Como el afán de la teología de la nueva generación, el afán realmente de poder disminuir, de poder opacar, de poner baños de agua fría al pecado. Divinizarlo. Minimizarlo al pecado. Entonces, mis hermanos, ¿por qué lo designo de nuestra naturaleza? ¿Por qué está en contra, está enemistada con Dios? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa es inherente, es propio, natural, ya, el principio del egoísmo. Y el egoísmo es un principio que no va a favorecer tu relación con Dios, sino más bien te va a llevar a rebelarte y mantenerte enemistado con Dios siempre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Para concluir, ya se cumplió el tiempo. Naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, según la teología de la última generación, solamente significa tener tendencias, inclinaciones, propensiones y intenciones. Pero la naturaleza pecaminosa, ¿por qué nosotros lo llamamos naturaleza, a nuestra naturaleza pecaminosa? No solamente porque tiene tendencias, inclinaciones, propensiones, inclinaciones, sino ¿por qué más? ¿Por qué más? Porque en la naturaleza pecaminosa el pecado es algo innato, inherente, propio, contrario a la voluntad de Dios. Ese es un rey. Exacto. Un rey Entonces, que la ha teología tratado- de la nueva generación solamente es esto, pero el resto lo saca. Lo saca, simple. Por eso dice en Romanos 5:13, creo. No reine. Romanos 6:12. No reine pues el pecado. Vuestro cuerpo mortal. Exacto. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Exacto. Entonces es un patrón que vive dentro de Exacto, uno. es un patrón Es un que patrón que te gobierna como un títere. Exacto. ¿No es cierto? Eres Entonces, esclavo. para esas libertades que necesitas a un poderoso que es Cristo. Exacto. O sea, necesitas el nuevo nacimiento. O sea, nuestro viejo nacimiento no nos sirve para el cielo. Tenemos que nacer de nuevo. Exacto. Justamente por esta condición que nosotros tenemos frente a Dios, necesitamos nuestra vida, necesitamos resetearlo nuevamente, o sea, necesitamos vivir nuevamente, nacer nuevamente. Una nueva persona. Claro, ser nueva persona, Nueva criatura. nueva criatura. Para que el egoísmo quede subyugado. Exacto. No subyugado, ya no se domina más. Exactamente. El último párrafo, por favor. El egoísmo dice controla la mente y tuerce el carácter. Es un poder. ¿Sigue usted? ¿Sigue usted? ¿Sigue usted? Regresa de nuevo a eso. El egoísmo es todo ruido. Entonces, ¿qué es lo que causa la separación? Porque la Biblia dice que el hombre, después del pecado, quedó separado de quién?
de Dios. Y Elena de White dice que el que nos separó de Dios es el principio del egoísmo. Por lo tanto, el hombre nace separado de Dios, porque nace con una naturaleza inherente propio del egoísmo. Nace con eso. Por lo tanto, esa es la causa de nuestras... Esa es nuestra mancha, lo que dice en Jeremías 17:23. Esa es nuestra mancha. No puede cambiar el etíope, el leopardo. Ajá. Eso es. Esa es nuestra filosofía de acuerdo a los principios de la Biblia y el Espíritu. No es la filosofía agustiniana, por si acaso. No es la seguramente Agustín también él, ¿de dónde sacó esos pensamientos? Él leyó la Biblia. Sino que el problema de Agustín es el trato que le daban al egoísmo, al pecado, ¿no? Que bautizando a los niños chiquitos para que sean ¿qué? Limpios del pecado. ¿Sí? Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos en el nuevo nacimiento cuando el creyente es justificado y regenerado. El nuevo nacimiento que Dios da. Siga, pastor. Siga. El último. Ahí. Siga. Siga usted. Está atrasando. Está retrocediendo. Adelante. Siga. El último. Sí, ahí está bueno. Ahí está lo que dice, ¿no? Que el egoísmo es algo inherente, ¿no? Lo que dice el egoísmo. Es algo inherente, es algo propio. Que esté deseando la gente. Sí, es así. el egoísmo dice es natural. Es algo natural, propio del ser humano. ¿Sí? Siga. Sigue usted, corrupción. Ya, el primer pecado de Satanás. Sigue usted. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede en nuestra conversión? ¿Por qué necesitamos la conversión? Ahí está. La verdadera conversión es un cambio del egoísmo al amor. Ahí está. Tan pronto como usted se convierte a Dios, el Señor hace una operación extraordinaria. ¿Qué hace? Lo destrona al egoísmo de tu corazón. Y Romanos 5:5, ¿qué dice? Y el Espíritu Santo, ¿ahora qué hace? Derrama el amor en nuestros corazones. Interesante. No, criatura. Por eso necesitamos convertir, por eso la conversión Y es a diario. es diaria. Por eso que la conversión es una necesidad apremiante en nosotros, ¿no? Porque todos los días necesitamos que ese principio del egoísmo no solamente haya sido destronado, sino que regrese, ¿no? Otra vez a instalarse. Es como el extracto que tomamos de la fruta al amanecer. Interesante. Entonces, eso significa, en términos resumidos, lo que significa la verdadera conversión. Hasta el último párrafo, si viene por ahí, sigue usted. No está por ahí. Sigue usted. Bueno, no está. Ya. Creo que se borró. Donde dice que nuestros profetas, hombres del pasado, confesaron ¿qué cosa? Su naturaleza pecaminosa. Su naturaleza pecaminosa. Bueno, esa expresión naturaleza pecaminosa también es cuestionada. Dicen que no se refiere a la naturaleza pecaminosa, sino a la pecaminosidad del hombre. Fuera lo que fuere, la naturaleza pecaminosa, por el mismo hecho que tenemos que confesar, eso significa que es ofensiva a quién? A Dios. Claro, porque es ofensiva ante Dios. ¿Por qué tenemos que confesar? Ya sea naturaleza pecaminosa, o sea, la pecaminosidad de la naturaleza pecaminosa, quiere decir que ya tener naturaleza pecaminosa ya es una ofensa, es algo que ofende o que nos trae desventajas frente a Dios. Bien, mis hermanos, que Dios nos ayude, que cada día podamos ir otro leer. A ver. ¿Doy lectura? Sí, lectura. Dice,
Ningún apóstol o profeta pretendió haber vivido sin pecado. Hombres que han vivido lo más cerca de Dios, hombres que sacrificaron sus vidas antes de cometer a sabiendas un acto pecaminoso, hombres a quienes Dios honró con luz divina y poder, confesaron su naturaleza pecaminosa. Su naturaleza. Dice más, no pusieron su confianza en la carne, no pretendieron poseer una justicia propia, sino que confiaron completamente en la justicia de Cristo. Así debe ser con todos los que contemplan a Jesús. Amén. Necesitamos de Jesús, hermanos, constantemente en nuestra vida, porque en Jesucristo está nuestra eficiencia, ¿no? Pablo dijo, en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Entonces, mis hermanos, la teología de la nueva generación nos aleja a kilómetros de Jesús. Pero la teología bíblica y el espíritu de profecía nos conecta y nos presenta y crea en nosotros una necesidad constante. ¿De quién? De Jesús. La justicia de Cristo. Dios nos ayude, hermanos, bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.